Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a abordar el tema de la segunda contabilidad que nosotros estamos viendo, debemos ver en este semestre considerada especial. Es la contabilidad del sector solidario. Antes de abordar en forma específica los temas de esta contabilidad, quiero hacerle una introducción de lo que es el sector solidario. En nuestro país existen, de acuerdo a la formación de empresas, tres sectores que forman empresas. Está el sector privado, que forma empresas cuyo capital proviene precisamente del sector privado y su fundamento es generar riqueza o generar utilidades para los dueños de la empresa. Está el sector público, que también constituye empresa y su capital está formado precisamente por aporte del sector público, por el aporte gubernamental, son entidades estatales, básicamente. Está un sector que ha venido cobrando realmente un auge desde que se constituyó hasta la fecha, es el sector solidario, un sector que se caracteriza básicamente porque son entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Que estas entidades, a pesar de generar utilidades o beneficios, como realmente se denomina, esas utilidades o esos beneficios no se reparten a los socios en forma directamente, sino en forma indirecta, como una forma de ampliar la cobertura de los beneficios y los servicios que ellos están recibiendo al constituir esa sociedad. Por ello, realmente usted va a encontrar entidades de sin ánimo de lucro que definitivamente su característica, y así lo dice la normatividad, no pueden repartir utilidades en cabeza de los socios. Esos tres sectores son básicamente, ese sector es el que básicamente nosotros vamos a ver, el sector solidario, o sea, básicamente las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en ese orden de ideas vamos a aportar las diapositivas que nosotros utilizamos para el efecto de poder hacer la introducción al tema. Vamos a acomodar aquí precisamente, compartir esta parte para entrar a dilucidar el tema. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es la fundamentación del sector solidario, o sea, cuál es su fundamento legal, cuál es su historia, cuál ha sido realmente la serie de acontecimientos importantes que han sucedido desde que apareció esta forma de economía hasta los momentos actuales, cómo ha contribuido realmente este medio para efecto de fomentar el trabajo y darle un auge a la economía. Entonces, el primer tema que vamos a ver de esta fundamentación es la parte que tiene que ver con su situación histórica. ¿Correcto? Un momentico aquí, el marcador. Bueno, ahora sí. Desarrollo histórico de la economía social. La economía social tiene una historia cuya historia se basa en un pasado cooperativo, en un pasado de ayuda mutua. No se olviden que nosotros tenemos el legado de venir de la parte de los indígenas, porque cuando vinieron los conquistadores, aquí lo que habían era realmente indígenas, y esos indígenas, antes de abordar la cultura de los conquistadores, ellos cultivaban, ellos elaboraban sus casas, elaboraban los caminos, utilizaban los medios de producción, en ese momento era la pesca, la agricultura, etcétera, pero eso no lo hacían en forma individual, eso lo hacían era con ayuda mutua. La característica de civilización en ese instante para efecto de manejar los medios de producción y para efecto de tener la convivencia era la ayuda mutua, era la ayuda solidaria.
que tenían nuestros antepasados. Entonces ellos tenían un pasado cooperativo o ayuda mutua antes de llegar los conquistadores. Con la llegada de los conquistadores, de pronto se trae parte de los medios de producción que ellos trajeron, y entonces también forma parte de eso, pero ellos lo amoldaron a su forma de civilización que en ese momento estaban viviendo, ¿ya? Entonces, fíjense que hoy en día incluso sobreviven algunas de esas características o algunos de esos acontecimientos. Cuando ustedes ven precisamente que el gobierno se está reuniendo con la serie de problemáticas que tiene el sector indígena, ellos aprovechan y uno observa y lee que ellos todavía tienen lo que es la minga, el convite, la acción comunal, tienen el líder, tienen incluso una legislación interna con la cual ellos realmente son independientes a la legislación que manejamos los otros sectores de la civilización. Fíjense que ellos castigan a sus indígenas de una forma distinta, los juzgan de una forma distinta, ¿ya? Entonces, manejan lo que es la encomienda, el resguardo, o sea, toda esta serie de manifestaciones para darle a entender a ustedes que antes de ser realmente, de llegar los conquistadores a nuestro medio, ya nosotros teníamos un pasado cooperativo, un pasado solidario, un pasado de ayuda mutua. O sea, era la comunidad la que se encargaba de desarrollar esas civilizaciones, de organizarse, de poder realmente sobrevivir con la ayuda del uno con el otro. Posteriormente aparecen manifestaciones que no solamente son a nivel local, sino a nivel mundial, que van incidiendo en la política interna y externa de los países. Y una de las manifestaciones que incidió en la economía solidaria, en la economía social, es la aparición del socialismo y el mutualismo en el siglo XIX. La fundamentación del socialismo y el mutualismo en el siglo XIX establecía que el trabajo estaba por encima de los medios de producción, que el trabajo es más importante que el capital y los medios de producción. Es decir, para ellos realmente la mano de obra era más importante de pronto que tener una infraestructura de herramientas o una infraestructura por lo menos de capital, de dinero. A ellos era más importante el socialismo. Eso es lo que está actualmente en Cuba, ¿no? Que es el único país que realmente está manejando el socialismo. Ahí realmente la mano de obra o el ser humano está por encima de lo que son los medios de producción o del capital. Y en ese siglo XIX, entonces se dan las primeras manifestaciones por esta incidencia del socialismo. Aparecen las primeras sociedades mutuales, o sea, aparecen las cooperativas obreras que pertenecían al Partido Social Revolucionario, cooperativas que se organizaban para conseguir objetivos internos, pero con función a la solidaridad o a la ayuda mutua entre los integrantes de esa cooperativa o los socios de esa cooperativa. En la medida en que va avanzando la historia o las civilizaciones, se van haciendo unas manifestaciones que de una u otra forma, oígase bien, dependiendo del gobierno de turno, apoya o realmente la rechaza. Y aparece una época donde se institucionaliza el cooperativismo en Colombia. Al institucionalizarlo nos estamos refiriendo a que ya aparece un régimen legal del cooperativismo, ya aparecen las primeras leyes con las que realmente se fundamenta. De pronto en el pasado era en forma empírica, ya aquí realmente se reglamenta a través de unos decretos, a través de unas leyes. Y entonces es cuando aparece la primera ley, la ley 134 del año 31, y aparece el decreto 1598 del 63, que es reglamentario de esta ley, de la ley 134 del 31. Y estas leyes le dan nacimiento a unas entidades que permite que se vuelva importante y fundamental el cooperativismo en Colombia. Aparece UCONAL, la Unión de Cooperativas a nivel nacional, UCONAL. Aparece Financiacoop, como una financiera que apoya el cooperativismo, Financiacoop. Y aparece COPDesarrollo como una entidad, una cooperativa de desarrollo que apoya a lo que es el desarrollo del cooperativismo. O sea, fíjense que estas son tres entidades que le dan un auge distinto al manejo del cooperativo en esa época. Por eso es que se institucionaliza el cooperativismo en el año 31 al 63, ¿ya? Posteriormente, en la medida que va cambiando y que los gobiernos de turno se dan cuenta
del cooperativismo, además, fíjese bien, de permitir actividades en la economía y generar empleo. Hay gobiernos que entonces le dan auge al cooperativismo, pero le dan un auge entonces bajo otra óptica, bajo una óptica que es la óptica financiera. Es decir, la misma actividad que de pronto desarrollaban, que desarrollaban los bancos en esa época, que era la captación y colocación de recursos, fíjense que el cooperativismo también empieza a hacerlo. Y por eso es que tiene un auge del cooperativismo financiero en esa época. Y es por eso que se saca la ley 79 del 98, donde se le da esa facultad o esa identidad que las cooperativas también pueden hacer la misma actividad de los bancos. Y es cuando aparecen los primeros bancos cooperativos y las cooperativas financieras. ¿Ya? Entonces fíjense que va creciendo el cooperativismo. De pronto de la necesidad de satisfacer unas necesidades internas o propias de los asociados, ya empieza a prestarle servicio a la comunidad a través de un servicio bancario, donde estaban facultados para captar y colocar recursos. Y también, también se presenta auge también en el sector, pero de otra forma. Pero después, así como aquí hay un auge, posteriormente viene una crisis financiera de la economía social. ¿Por qué? Porque a pesar de que sale la ley 454 del 98, que crea FOGACOP, o sea, un fondo de garantía para el sector cooperativo, o sea, lo mismo que están haciendo en este instante el gobierno para darle garantía a aquellas entidades que no tienen experiencia para que los bancos le presten y que es el Estado quien les sirve de garantía. En esa época aparece precisamente FOGACOP, que es precisamente para las cooperativas que no tenían esa serie de experiencia y querían realmente utilizar el sector financiero. El gobierno, a través de este fondo, le brindaba las garantías o lo respaldaba. Pero hay una crisis, ¿por qué? Porque se liquida Bancoc, ¿da? Se liquida Uconal y se liquida por desarrollo. ¿Da? Y este era un banco de cooperativa, lo liquidan. Uconal, que apareció acá en el 63, entre la etapa del 31 al 63, se liquida y con desarrollo se liquida. Por eso es que podemos decir que en este lapso del 98 también hay una crisis a través de la ley 454 del 98. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, este sería el desarrollo histórico de la economía social o del sector solidario en Colombia. Veamos cada una de esos factores incidentes en el desarrollo histórico de la economía social. La institucionalización. Cuando hablamos de institucionalización nos estamos refiriendo a la parte jurídica, a la serie de normas y leyes que han salido durante el tiempo de que se empezó a legalizar el cooperativismo hasta la fecha. La primera ley que sale es la ley 134 del 7 de diciembre de 1931. Ley 134 del 7 de diciembre de 1931, donde aparece el primer estatuto legal sobre la actividad de la cooperativa. O sea, aquí es donde sale la primera ley, donde establece todas las actividades que desarrollan las cooperativas en esa fecha. Y está fundamentado en esta ley, la ley 134 del 7 de diciembre de 1930. Para el año 1932, o sea, el año siguiente, se saca el decreto 1339 del 3 de agosto, que es reglamentario de esta ley anterior. O sea, el decreto este es un decreto reglamentario de la ley 134, que es la anterior. ¿En qué se reglamenta? Quiero hacerle aquí una claridad. Cuando sale una ley y posteriormente sale un decreto reglamentario, es porque esa ley deja realmente la conformación de algunos aspectos que para poder ejecutarlo hay que reglamentar la ley. Y fíjense que aquí, en este caso, el decreto 1339, que reglamenta la ley 134 de 77, establece mecanismos de fomento. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ley 134 se estableció mecanismos de fomento que fueron reglamentados y se establecieron cómo realmente eran esos mecanismos con la ley 134 de esa misma fecha. ¿Ya? Con la ley 134, perdón, con el decreto 1339 del 3 de agosto del 32, que fue el que reglamentó la ley 134 de
del 7 de diciembre, o sea, mecanismo de fomento. Posteriormente, aparece el decreto 874 del mismo año, 1932, que declara, oígase bien, a las cooperativas de entidad pública. Era tanto el auge, eran tantas las expectativas que tenían los gobiernos nacionales y el desarrollo que había tenido la cooperativa, que en primera instancia, cuando el cooperativismo nace realmente con una intención privada, pero ya se dan cuenta a nivel nacional, a nivel del gobierno corporativo público, de que es muy importante para el desarrollo de la economía las cooperativas. Entonces, con este decreto, el 874 del 32 lo declara como entidades de utilidad pública. Después sale el decreto 1598 del 63, fíjense, del 31 al 63, la cantidad de años que han pasado, lo que significa que durante este lapso del 31 al 63 han salido una serie de reglamentaciones y decretos, leyes, circulares, etcétera, etcétera, que realmente se fueron quedando con el tiempo y había necesidad de compilarlas para efecto de que tuviera en un solo documento todo lo atinente al cooperativismo. Y es por eso que se saca el decreto 1598-63, que es el nuevo estatuto legal cooperativo, o sea, todo lo inherente al cooperativismo desde el 31 hasta el 63, en un nuevo estatuto. Eso lo fundamenta el decreto 1598 del 63. Después sale el decreto 2059 del 68, que es reglamentario del anterior. Algunos aspectos que había que reglamentar, entonces para poder reglamentar, sacaron el decreto 2059 para poder reglamentar el 1598. Ya en el 69, el año siguiente, se saca el decreto 461 del 28 de marzo del 69, que reglamenta las cooperativas agrarias. Cuando hablamos de reglamento de cooperativas agrarias es porque en ese instante era importante, se estaba manejando el campo, y como el campo había que prestarle, había que fomentarlo, había que buscarle los insumos, había que buscar las garantías que permitiera que realmente se expandieran de acuerdo a lo que establecía la normatividad. Entonces se saca este decreto para reglamentar lo que son las cooperativas agrarias. De pronto en ese momento había una reforma rural, y por esa reforma realmente era necesario que se reglamentaran la relación que tenían las cooperativas con el campo. Entonces por eso se saca el decreto 461 del 28 de marzo del 69. Posteriormente se saca la ley 79 del 23 de diciembre del 88, otra actualización de la legislación cooperativa, donde se recopila toda la información anterior. Ustedes saben que con el tiempo hay unas reglamentaciones que van quedando inexequibles, o sea que ya realmente salen del panorama y entonces es necesario actualizarlo. Por eso es que permanentemente se están sacando actualizaciones y están sacando nuevos estatutos. Esto es el caso de la ley 79 del 23 de diciembre del 88, se actualiza la legislación cooperativa. Y por último, aparece la ley 454 del 4 de agosto del 98, que modifica fundamentos de la legislación cooperativa. O sea, había una fundamentación, pero para actualizar realmente la normatividad, se hacen unas modificaciones a la legislación cooperativa mediante la ley 454 del 4 de agosto de 1998. A grandes rasgos podríamos decir que estos son las leyes más importantes e incidentes en la institucionalización del cooperativismo en Colombia. Vamos a profundizar la última ley, la del 98, que es la ley 454 del 4 de agosto del 98, y que se dice que es la que en este momento está vigente. Y la vamos a abordar con 5 aspectos muy importantes que trae esta ley. Esta ley tiene precisamente la institucionalización del concepto de economía solidaria. Por primera vez se define en la legislación de cooperativa, oiga bien, de la economía solidaria se define lo que es la economía solidaria. Ya hay una ley, esta ley 454, que dice la economía solidaria es esto, ¿correcto? Entonces ya se puede realmente sustentar desde el punto de vista jurídico que es el significado de la economía solidaria. La ley también trae los principios y fines de la cooperativa. ¿Con qué principio debe
regirse a la cooperativa y cuáles son los fines u objetivos que persiguen las cooperativas. Lo establece la ley 454. Con la ley 454 se crea el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, DANSocial. Fíjense, un departamento administrativo a nivel nacional de la economía solidaria. ¿Qué significa? Que las cooperativas tienen que realmente relacionarse o registrarse en DANSocial para que realmente ellas puedan controlarlas desde el punto de vista administrativo a través del cumplimiento de los objetivos, cumplimiento de los principios, el cumplimiento de los fines que tienen las cooperativas a través de los documentos de constitución de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, esto es fundamental, la creación de DANSocial con la ley 454. La 454 también establece una nueva actividad financiera, que es la actividad financiera de las cooperativas. O sea, ya los bancos pueden, las cooperativas pueden hacer el mismo papel económico que hacían los bancos. Pueden captar y colocar recursos. Esto es una nueva actividad financiera del cooperativismo que nace con esta ley. Y aparece una entidad que supervisa y controla todas las actividades del cooperativismo, que es la Superintendencia de Economía Solidaria. Así como nosotros vimos allá en los bancos que la entidad que supervisa y controla la Superintendencia Financiera, acá en el cooperativismo o en la economía solidaria es la Superintendencia de Economía Solidaria, el ente de supervisión y control. Entonces, fíjense que estos son los 5 aspectos fundamentales que establece esta ley 454 del 4 de agosto de 1998. Veamos cada uno de esos factores o de esos aspectos. Fíjense, definición de economía solidaria, establecida en este decreto, que hemos pasado en la diapositiva anterior. Entonces, esta definición está enmarcada dentro de lo que le dije a la introducción de esta videoconferencia. Desde el punto de vista económico, existen 3 sectores que, de acuerdo a sus características económicas, sociales y culturales, se constituyen con unos fines específicos. El primer sector es el sector privado. Perdón. El primer sector es el sector privado, ¿sí? O sea, es un sector que su capital está constituido eminentemente del sector privado, ¿ya? Son las sociedades que buscan un beneficio para los socios, sector privado. El sector público, cuyo capital realmente está formado es por las entidades gubernamentales, por la nación, por los departamentos, por los entes territoriales o por entidades del sector público, y cuyo beneficio que tienen utilidades también va a redundar es para la amplitud de las necesidades que tienen los colombianos cuando se hacen estas entidades, porque esas utilidades van a llegar al presupuesto nacional. Y está el nuevo sector, que es el sector de la economía solidaria, en el cual su característica fundamental es que los excedentes o utilidad no se reparten a los socios, sino que se reparte de acuerdo al bienestar, a la mayor cobertura del bienestar de los servicios que están recibiendo los socios, y se agrupan en un sector solidario. Y su fundamento de este sector solidario es la solidaridad. O sea, los socios se fundamentan en que son solidarios con todos en forma mutua. Entonces, podemos a través de la diapositiva siguiente, tenemos aquí que son 3 sectores, ¿ya? 3 sectores que manejan la economía colombiana. El sector privado mercantil, que yo insisto, el sector que está formado por el capital privado, el sector público que está formado por el capital público o entidades gubernamentales, y el tercer sector que es de la racionalidad solidaria, o sea, donde a pesar de que tienen unos beneficios, una utilidad, no se reparte utilidad porque su característica es entidad sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Que serían los 3 sectores. Y eso está definido en el 454. El otro aspecto que tiene esta ley son los principios de la economía solidaria. O sea, son los pilares, es la base sobre la cual se cimienta realmente lo que debe hacer el cooperativismo.
Entonces, ¿cuáles son esos principios? El ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. O sea, es la misma fundamentación socialista. O sea, es más importante en la economía solidaria la persona, el trabajo y su forma en cómo coopera, que de pronto de los medios de producción. Cuando hablamos de producción, vamos hablando de las maquinarias, estamos hablando del capital, estamos hablando de todo lo inherente a producir bienes y servicios. Entonces, en este principio yo pienso que es uno de los más importantes, porque él le da realmente la calidad o la importancia esa al ser humano, al trabajo que hace ese ser humano y a los mecanismos de cooperación por encima de los medios de producción. El segundo principio es la solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. O sea, la economía solidaria, el espíritu, la forma de pensar, la forma de actuar de sus socios es que tiene que ser solidario con sus compañeros. Cuando hablamos de solidaridad, nos estamos refiriendo al hecho de que una persona está en capacidad de entregar algo sin recibir nada a cambio. Esa es solidaridad. Entonces, ese es el espíritu que se maneja en la economía solidaria. Se maneja también la cooperación. O sea, hay que cooperar, si hay que hacer alguna actividad, se hace en forma conjunta, cada quien pone realmente su esfuerzo, si tiene algo que poner material lo pone, pero es la cooperación que se hace en eso. Y también la participación, de una u otra forma, la gente participa con su trabajo, con sus ideas, participa de pronto con buscar relaciones, alguna situación y la ayuda mutua. Entonces, fíjense que toda esta serie de factores son fundamentales para establecer un principio de la economía solidaria. El tercero, administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una empresa privada, la administración no es democrática. ¿Y por qué no es democrática? Porque quienes ponen los administradores de esas entidades son los dueños que tienen mayor capital en las entidades. O si hay un solo dueño, el dueño es el que pone, tu gerente, pone lo que él quiera porque él quiere que la administre, o de pronto hasta él mismo la administra. ¿Ya? Y él a veces no escucha, no permite que los trabajadores participen, que de pronto que los mismos empleados participen. ¿Ya? Y él es el que realmente define y establece su planeación estratégica. En cambio, si es una empresa de economía solidaria, la administración, ¿quién la elige? La eligen los socios a través de una votación donde todos los votos son iguales. Entonces hay una administración democrática porque es elegida precisamente por la Asamblea General de Socios en igualdad de condiciones. Es participativa porque si tú quieres como socio participar en esa administración, te puedes postular, entonces puedes participar. Autogestionaria porque realmente ellos son los que buscan los mecanismos o gestionan en forma colectiva cuáles son las actividades que deben desarrollar para conseguir sus metas y objetivos. Y también es emprendedora, o sea, establece proyectos de emprendimiento para efecto de fomentar o apoyarse en la consecución de esas metas y de esos objetivos. Otro principio es la adhesión voluntaria. Aquí no se obliga a nadie. O sea, aquí no se obliga a nadie porque realmente este es un derecho constitucional. Yo estoy donde yo quiera. Y entonces ese derecho constitucional es un principio de la economía solidaria. Adhesión voluntaria. O sea, cuando tú estás en una empresa de sector solidario porque es por tu voluntad, nadie está obligado a estar ahí. Además, son responsables y abiertas. Abierta en que, de acuerdo a las condiciones establecidas en los estatutos de esa empresa, cualquiera persona que reúna esos requisitos puede realmente participar y ser socio de esa empresa. Otro principio, la propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. ¿Ya? O sea, los medios de producción, fíjense, son de todos los socios, porque esa es una propiedad asociativa y solidaria. Ellos fueron los que los consiguieron. ¿Ya? Ellos fueron los que los consiguieron, entonces es una propiedad de todos los socios. ¿Ya? Porque de pronto en el sector privado, y en forma equitativa, de pronto en un sector privado los dueños son los socios, pero de pronto hay un socio que
tiene mayor participación que el otro, o mayor propiedad que el otro, por la cantidad, o ya se bien, de acciones o aporta capital que se tenga. Aquí realmente es de todos los asociados, ¿ya? Esta es propiedad asociativa de toda la sociedad y en forma solidaria sobre los medios de producción. La participación económica de los asociados en justicia y equidad. O sea, aquí todos los asociados participan de los beneficios que se dan como resultado de la actividad que desarrollan las empresas que están en la economía solidaria. Todos participan, ¿ya? O sea, no se queda nadie por fuera. ¿Y con base a qué? Con base a la justicia, a los principios de justicia y a la equidad. O sea, aquí no hay socio mayoritario ni minoritario. Todos tienen las mismas condiciones y tienen la misma participación en caso de que se vaya a repartir un beneficio o se vaya a establecer una responsabilidad. Otro principio es que a los socios hay que estar formándolo, o sea, capacitándolo e informándole permanentemente de forma tal que ellos estén actualizados sobre los acontecimientos que de una u otra forma están relacionados con la economía solidaria, ya sea, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, tributario, económico, tecnológico, cualquier aspecto que sea fundamental, es obligación por parte de esa entidad capacitar, o sea, formar e informar a sus miembros de forma permanente para efecto de que realmente esté al día y esté actualizado en caso de que él no solamente sea socio, sino que quiera formar de los cuerpos administrativos y de control. Otro principio es la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno. Fíjese que todo es autónomo, autodeterminación y autogobierno. O sea, todo realmente corresponde a la decisión de los miembros o de los socios de la empresa de economía solidaria. O sea, aquí no hay ningún tipo de incidencia por parte de una persona porque tenga mayor capital a incidir sobre el que tenga menor capital. Aquí todos tienen la misma autonomía, tienen la misma autodeterminación y el autogobierno, porque pueden participar a formar parte de su gobierno. Otro aspecto fundamental en los principios es que las empresas de la economía solidaria por lo regular deben prestar servicio a la comunidad. Fíjense lo siguiente, cuando se constituye en los primeros inicios, claro, todo depende del documento o del estatuto que tenga, que se hayan desarrollado por efecto de darle vida jurídica a estas entidades. Pero regularmente, en primera instancia, cuando se constituye, realmente se busca un servicio interno para beneficiar a los socios. En la medida en que va creciendo esa empresa, que ya ve que las necesidades de los socios han sido satisfechas, entonces amplía el objetivo social a servirle a la comunidad. Ese es un principio, servirle a la comunidad, ¿ya? Porque al servirle a la comunidad le van a servir de una forma, no de pronto con la igualdad del socio, pero de pronto va a ser con una característica que va realmente a beneficiar a la comunidad con la prestación del servicio o la venta de los productos que está desarrollando esa entidad, ¿ya? Entonces, también este principio es fundamental, el servicio a la comunidad. Otro principio es que las entidades del sector solidario pueden integrarse en organizaciones del mismo sector. Por ejemplo, supónganse que tienen una entidad sin ánimo de lucro, puede ser una asociación de padres de familia, que son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, esa empresa, esa entidad o esa asociación de padres de familia, por ejemplo, en Cartagena, pueden asociarse varias asociaciones de padres de familia en un ente, que puede ser la Asociación de Padres de Familia de Cartagena, donde están todas las asociaciones de padres de familia de los distintos colegios. Entonces se forma otra organización, fíjense, pero del mismo sector. O sea, ese es un principio también que puede hacerse. Y lo pueden hacer a otros niveles, a nivel departamental, a nivel nacional, internacional, etc. Y el otro aspecto, otro principio es la promoción de la cultura ecológica. O sea, se promueve, en este caso, la cultura que deben tener los socios con respecto a la ecología, con respecto al medio ambiente, con respecto a valorar realmente toda la naturaleza. Entonces también es un principio que hay que observar dentro de la economía solidaria. ¿Cuáles son los objetivos de la economía solidaria? Primer principio, el primer objetivo,
Aplicar y practicar la doctrina y los principios del cooperativismo. Es decir, si ya en la diapositiva anterior estamos viendo los principios, lo lógico es que un objetivo es que se apliquen y se practiquen esos principios, porque si no los apliques, no los practicas, estás desconociendo la ley, estás desconociendo precisamente un principio. Entonces, un objetivo fundamental es que apliques y practiques los principios del cooperativismo. Promover el desarrollo del derecho cooperativo. O sea, en la medida en que va avanzando la entidad, en la medida que va así apareciendo nuevos factores fundamentales de la economía, así van apareciendo también el desarrollo de unos derechos cooperativos. Y entonces hay que promover, o sea, el hecho de ser una persona integrante o socio de una cooperativa le da la amplitud, le da el derecho de tener unas condiciones que deben respetarse en esa entidad. Entonces, en la medida que va creciendo, que va desarrollándose las actividades cooperativas, eso también va implicando en forma indirecta, va incidiendo en los derechos que tienen los asociados en su cooperativa. Fortalecer la solidaridad y la economía social, fundamental este objetivo, porque si el fundamento esencial de la economía solidaria es la solidaridad, entonces siempre hay que estar fomentando, fortalecerlo, buscar mecanismos, buscar estrategias, buscar planeación donde la solidaridad cada día sea más importantísima dentro de esa entidad del sector solidario, ¿ya? Y la economía social como un ente realmente de entidad sin ánimo de lucro que busque realmente el bienestar colectivo. Otro objetivo, contribuir al ejercicio de la democracia mediante la participación. Este es un principio que ojalá lo aplicáramos todos los colombianos, pertenecientes o no a entidades del sector solidario. Y es que mucha gente no le gusta, oígase bien, participar para ejercer democracia. Lo vemos realmente en la parte política de nuestro país. Mucha gente no participa en las elecciones, ¿no? Ni postulándose, ni votando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que el sistema democrático se ha venido menguando, se ha venido debilitando en el sentido que siempre están los mismos con las mismas, porque a la gente realmente no le interesa a mucha gente y dejan que realmente a veces nos quejamos también, porque están los mismos, pero van a estar los mismos porque ellos tienen realmente su manejo y saben cómo pueden llegar. Y si nosotros no participamos, peor. Entonces, acá, en la economía solidaria, un objetivo es que cualquier socio puede, oígase bien, participar a través de un elemento democrático en cualquier aspiración que se establezca dentro de esa empresa. De pronto van a elegir un gerente y yo como socio me puedo postular y si ya tengo los votos, bien, ya. Me puedo postular de pronto para revisor fiscal, me puedo postular, por ejemplo, para la parte de lo que es el control y vigilancia, una serie de comités que hay dentro de estas empresas, pero se hace en forma democrática. Democracia significa que hay que elegirlo por mayoría de votos, ¿ya? Pero siempre hay que construir el ejercicio de la democracia mediante la participación. Esa participación, ¿cómo se hace? Fomentando los planes y programas. Si la entidad solidaria tiene unos planes y unos programas, efectivamente, entonces se puede participar. Pero si la empresa no tiene ni plan ni programa, ¿cómo va a participar? Y se va participando en la medida que tú amplías el objetivo social de esa entidad. ¿Y cómo lo amplías? Creando planes y programas. Es el fomento de participación, ¿ya? Participar en el fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa. O sea, la integración no solamente vamos a mirarla de la integración de los socios, la integración incluso va hasta el ámbito familiar. Cuando hablamos de integración es integrarse los mismos socios, los familiares de los socios, familiar del mismo sector, a través de actividades, a través de intercambio, a través de conocimiento, a través de planes, de programas. Entonces piense que un objetivo es fortalecer el fortalecimiento y consolidación a través de la participación mediante la integración cooperativa. Entonces, esto vienen siendo los objetivos de la economía solidaria que establece el decreto 454. Veamos unos aspectos fundamentales para que entendamos mejor lo que es una entidad privada con ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de lucro, que son las que están en el sector solidario.
Mientras una entidad privada con ánimo de lucro se constituye a través de la unión de capitales, es decir, cuando ustedes hacen una empresa, el patrimonio, ¿cómo se forma? Se forma precisamente por los aportes a capitales que hacen cada uno de los socios, que puede ser en dinero, puede ser en especie, puede ser en trabajo, pero aportan. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué? De generar unas utilidades en un tiempo futuro a favor de los mismos socios. Entonces, fíjense que en la privada es un ánimo de lucro. Cuando ustedes constituyen una empresa, con esos capitales buscan un ánimo de lucro. Sin embargo, en las entidades sin ánimo de lucro es unión de personas. Y esa es la diferencia. Acá es capital y acá es unión de personas. O sea, son personas que se reúnen buscando un objetivo para desarrollarlo a través de unos insumos, a través de su trabajo, a través de sus actividades, a través de sus ideas, para efecto de conseguir un objetivo establecido en ese mismo documento de constitución. Entonces, de pronto aquí se necesita o no se necesita capital, pero entonces ya el capital hay que ver en qué forma realmente se va a diseñar. Lo vamos a ver posteriormente. Pero lo importante es que aquí, cuando es unión de personas, no están persiguiendo ese bien un fin individual de lucro, sino que realmente es desarrollar actividades para un beneficio colectivo que se tenga en esa entidad. En las entidades con ánimo de lucro, prima el capital sobre las personas. O sea, es un sistema capitalista. O sea, aquí vale más el que tiene mayor capital invertido sobre la persona. Si son 3 socios y un socio tiene casi el 90% y los otros tienen el 5 y 5, siempre va a primar el socio mayoritario. Es el que va a decidir en la parte administrativa, es el que va a decidir en la parte estratégica, en la parte de planeación, es el que te va a colocar quién va a ser el gerente, quién va a ser el revisor fiscal, quién va a ser el contador, es el que siempre va a estar influyendo sobre esa entidad, porque básicamente es casi el dueño. Entonces siempre va a primar el capital. O sea, aquí lo que habla es el inversionista, el que tiene el capital invertido sobre las personas. Acá es al revés, acá las personas priman sobre el capital. ¿Por qué? Porque el capital, si se quiere, es igualitario. Igualitario, entonces aquí todos son iguales. ¿Ya? Pero además que son iguales, lo más importante es la calidad de la persona que está formando parte de esa sociedad, por sus condiciones de ser solidario, de ser transparente, de tener siempre ayuda mutua, o sea, esas características que dan la individualidad a las personas que forman parte de este tipo de entidad. En la privada, el control se ejerce con base a las acciones que cada uno posee, lo que le decía. Si ustedes son socios mayoritarios, ustedes pueden poner revisión fiscal, pueden poner jefe de control interno, pueden tener incidencias sobre cualquier tipo de decisión que tome la parte administrativa o la junta directiva, e incluso el gerente, incide hasta el gerente. A veces son tan pedantes la gente que tiene el control en la entidad de ánimo de lucro que a veces ni saludan. Y siempre la gente tiene que estar haciéndole pleitesía porque ellos manejan el control. En cambio, en el sector solidario el control lo dice con base a la decisión que toman los asociados. O sea, son los asociados que toman las decisiones para efecto del control, ya sean por mayoría. ¿Ya? Aquí no es una sola persona, aquí son todos. Acá puede ser una persona de acuerdo al capital que tenga o las acciones que haya invertido. Y el último, se disfrutan de la ganancia si es socio de la empresa. Y si solo es trabajador, no hay derecho sobre la utilidad. Lógico. Aquí solamente la utilidad es para beneficio de los dueños de la empresa. Claro que ellos también comparten las pérdidas, pero fíjense que lo fundamental en el sector privado es que las utilidades van para los socios. Incluso se dice que ese es uno de los objetivos principales dentro del diseño de empresas con ánimo de lucro, que es maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. ¿Ya? En cambio acá no, acá la utilidad, y pues vamos a hacer la claridad una vez por todas, cuando estemos frente a estas empresas de sector solidario no vamos a hablar de utilidad, vamos a hablar siempre de excedente. Acá los excedentes, que es sinónimo de utilidad, se dan 2 vías. Una, siendo asociado, ¿ya? Porque siendo asociado tú vas a recibir los beneficios, oye, ese bien colectivo que te da esa entidad, ¿ya?
o siendo cogestores de la empresa en forma solidaria, cogestores que realmente lo haya sido un socio fundador, que haya sido una gestión para formar esa empresa solidaria. Entonces, fíjense, estas grandes diferencias nos van identificando cuando estamos frente a una entidad privada con ánimo de lucro y una entidad del sector solidario que es sin ánimo de lucro. En la vida, mucha gente de pronto tiene una concepción errada que cuando estamos frente a una entidad sin ánimo de lucro, esas entidades sin ánimo de lucro no generan beneficios u utilidades, que no pagan impuestos, ¿ya? Que no tiene propietarios y que realmente a veces no tienen que cumplir con la condición de registrarse y de pronto registrarse tanto ellas como persona jurídica o de pronto registrar algunos documentos que la acreditan como entidad del sector de la SAT, de la entidad sin ánimo de lucro, lo cual es totalmente negativo, contrario. Las entidades sin ánimo de lucro sí producen utilidades. La diferencia con el sector privado es que las utilidades no se le reparten a los socios, sino que se le reparte en forma colectiva a través de ampliar la cobertura de los servicios que están recibiendo los socios. Las entidades sin ánimo de lucro sí pagan impuestos, Lo que pasa es que ellas están enmarcadas dentro de lo que se llama el régimen de tributación especial. Todas las entidades sin ánimo de lucro tienen un régimen tributario especial, específicamente para esas entidades, los cuales tienen realmente una tasa de tributo, pero puede ser exento en la medida que cumplan unos requisitos. Pero la ley sí establece que tienen que pagar impuestos, a pesar que son entidades sin ánimo de lucro. Los propietarios vienen siendo los socios, ¿ya? La característica de los socios es que ellos no van a recibir utilidad en forma individual, pero si tienen unos propietarios, son los socios, ¿correcto? Y sí hay que registrar las entidades sin ánimo de lucro, hay que registrarlas, ¿ya? Hay que registrarlas. Entonces, fíjense, aquí les dejo una lectura de estos aspectos, pero básicamente lo que estoy diciendo esto es la falsa creencia de que las entidades sin ánimo de lucro no producen utilidad o beneficio, no pagan impuestos, no tienen propietario y que no tienen la obligación de registrarse. Fíjense, aquí estamos hablando, si pagan impuestos y tienen un régimen tributario especial, O sea, mientras las sociedades con ánimo de lucro te están pagando en este momento el 30 o el 34%, las entidades de régimen tributario te están pagando el 20% y de pronto pueden ser hasta exentos, porque de acuerdo a unas condiciones de pronto no van a pagar, ¿ya? Pero sí pagan impuestos. Aquí tenemos que las empresas solideras siempre son colectivas y sus objetivos son sociales y económicos. O sea, siempre el objetivo es social y económico, ¿ya? Existe una propiedad asociativa y solidaria de los medios de producción. O sea, los medios de producción son de todos los socios o de toda la sociedad, ¿ya? Y los beneficios de la empresa son de todos y para todos y no tienen que ver con el reparto de utilidades, sino con el mejoramiento de la vida, de los derechos o de los beneficios que tiene en su vida como socio. Esta lectura dice, aunque nombran un administrador y una junta directiva, todo el grupo de asociados se autogobierna democráticamente. ¿Por qué se gobierna democráticamente? Porque ellos a través del voto, en forma individual y en forma mayoritaria, eligen a la junta directiva y a la gente y a las personas que la administran, ¿ya? No se lo impone nadie, por eso tienen un autogobierno. Para lograr el autogobierno es necesario que la asociación participe real y permanentemente en la toma de decisiones. La toma de decisiones es votar, en este caso, cuando están eligiendo a los miembros para la junta directiva o la administración. En la planificación, la organización, la dirección, ejecución y control de la empresa. Si se registran, por ejemplo, se registran, algunas deben cumplir el registro de registrarse en la Cámara de Comercio, otras no. Y también tienen que registrarse en la DIAN para obtener el registro único tributario. Y dentro del régimen de tributación especial. O sea, ustedes saben que el RUT es precisamente la identificación tributaria de las empresas. Pero pues ya cuando se va a dilucidar la parte del impuesto, tiene que estar adscrita al régimen tributario especial, que, dicho de paso, últimamente debe cumplir una serie de condiciones para poder estar permanentemente, tienen que actualizar la información para poder realmente la DIAN contemplar lo que está en el registro de régimen especial, a pesar que sean entidades sin ánimo de lucro.
Para los casos específicos, dependiendo del ente que tenga la inspección, vigilancia y control, se solicitará el trámite de control de la legalidad. Es decir, que dependiendo del objetivo que tenga la empresa o esa entidad del sector solidario, así será el ente de supervisión y control. Por ejemplo, si es una cooperativa financiera, el ente de control y vigilancia es la superintendencia financiera. Pero si es un objetivo solamente de salud, será el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud. Si es de transporte, la Superintendencia de Transporte. O sea, dependiendo del objetivo que tenga esa entidad sin ánimo de lucro, así también será la entidad de supervisión y control. Veamos qué es una entidad sin ánimo de lucro. Es una persona jurídica, o sea, una empresa. ¿Esa empresa cómo nace? Por voluntad de los socios. O sea, no es sino la voluntad. Se reúne una serie de personas y establecen voluntariamente que ellos quieren hacer una empresa con un objetivo. ¿Ya? Y eso, ¿dónde está fundamentado legalmente? Está fundamentado legalmente en un derecho constitucional que se denomina libre asociación. O sea, en Colombia somos libres de asociarnos con nosotros, con el que queramos. ¿Ya? Nosotros somos los que definimos por medio de nuestra voluntad con quién podemos asociarnos. Eso lo establece el artículo 38 de la Constitución Política. La libre asociación que tenemos los colombianos. ¿Ah? Y fíjense bien que esta entidad sin ánimo de lucro, que es una empresa que nace de la voluntad de los asociados con base a la libre asociación o por libertad de bienes de particulares. ¿Qué significa esto? Otra razón para hacer esta empresa jurídica sin ánimo de lucro es que de pronto nos desprendamos los particulares de unos bienes. Lo hagamos con, oígase bien, con un fin altruista. ¿Qué significa altruismo? Altruismo significa dar sin pedir nada a cambio. ¿Ya? Yo me siento bien, entonces yo puedo donar, ¿ya? Para que hagan una entidad sin ánimo de lucro. Me desprendo de bien, me desprendo de capital, me desprendo de pronto una casa, un terreno, lo que tú quieras, para que realmente oígase bien, se organice esa entidad jurídica sin ánimo de lucro. ¿Ya? Pero ese fin altruista o beneficio comunitario. O sea, entonces aquí podemos definir que pueden hacer dos formas para efecto de constituir una entidad sin ánimo de lucro. Una empresa que nace por voluntad de los asociados con base al derecho constitucional de libre asociación o el desprendimiento de bienes particulares con fines altruistas para un beneficio comunitario. ¿Y cuál es la característica de una u otra forma para hacer esta entidad? Que sean sin ánimo de lucro, o sea, que no se reparte utilidades en cabeza de los socios, lo cual significa que no hay reparto de utilidades o remanentes generados en desarrollo de su objetivo. O sea, aquí no hay reparto de utilidades en cabeza de los socios. Las entidades sin ánimo de lucro se clasifican en tres grandes, o sea, existen tres grandes categorías de entidades sin ánimo de lucro: las fundaciones, las corporaciones y entidades del sector solidario. Son las tres grandes categorías que forman parte de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, veamos cada una de ellas. Fundaciones. Es una empresa, o sea, un ente jurídico surgido de la voluntad de una persona. Fíjense la diferencia. De una persona o el querer de varias. O sea, que una fundación puede estar realmente en nacer de la voluntad de una sola persona o de varias personas. Y la constituyen, la organizan y establecen los fines y medios para alcanzarlo. O sea, aquí lo importante es saber que la fundación nace de la voluntad de una persona o de varias. Y ya la parte de la constitución, organización, fines y medios para alcanzarlo, lo define la persona o las personas que están conformando esa fundación. Y hay un aspecto importante cuando se constituyen las fundaciones. Esa voluntad original, ya sea de una persona o de varias, se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. Es decir, que una vez que se constituye a través de un documento, a través de un acta, a través de los estatutos, en un documento que le da vida jurídica a esa fundación, ya ese objetivo se torna irrevocable. Irrevocable significa que no se puede cambiar. No se puede cambiar. La nació para un fin educativo y tiene que morir con un fin educativo.
así nada más que se haga una reforma posteriormente. Pero siempre se torna esa voluntad original en forma irrevocable. El sustrato de la fundación es la aceptación de unos fondos preexistentes, es decir, si hay unos fondos, siempre se van a utilizar esos fondos a la realización efectiva de un fin o beneficio público, de utilidad común o de interés social. ¿Cuáles son los fines que persiguen estas fundaciones? Se pueden destacar. Puede tener fines educativos, fines científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos. Fíjense que se está definiendo los fines con los cuales se pueden hacer una fundación, ¿ya? Educativo, científico, tecnológico, cultural, deportivo, recreativo. Esta parte irrevocable puede cambiar en la medida que sucede lo siguiente: la irrevocabilidad del querer original, la voluntad original, que queda realmente irrevocable cuando se hace ya el acto de fundación, no obsta para que el fundador en el acto de constitución se reserva atributos. Es decir, que aquí, cuando se hace irrevocable, esa voluntad de organizar esa fundación, fíjese bien, puede tener por parte del fundador ya unas reservas. Vamos con un ejemplo. Supone que, por ejemplo, yo quiero hacer una fundación, un objetivo o con un fin educativo. Esa fundación va a ser por voluntad mía, o sea, una sola persona. Y voy a desprenderme precisamente de una biblioteca que yo tengo, una cantidad de libros que son importantes para mí, y yo quiero realmente, en una forma que sea altruista, fíjese bien, entregar esa biblioteca. Y entonces, ¿para qué? Con el fin de que se capacite a los estudiantes de primaria, de secundaria, se establezcan los objetivos. Pero yo puedo poner en ese acto de constitución, oígase bien, me reservo el atributo de que en caso de que esa biblioteca no sea utilizada para los fines con los cuales se constituyó, desaparezca la fundación. O sea, yo me reservo el atributo de constitución, porque es mi voluntad, porque me están violando mi voluntad. ¿Entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, se puede interpretar hoy bien el alcance de su propia voluntad, o que lo invisten de categoría orgánica en la administración de la fundación. Entonces, estas son la serie de condicionamientos que se establecen cuando estamos frente a una fundación. Lo resumimos: se puede crear bajo voluntad de una persona o de varias personas, ¿ya? Se torna irrevocable esa voluntad cuando se constituye, pero también, oígase bien, yo puedo guardarme, oye bien, reservarme unos atributos en la constitución de esa fundación. Y los fines pueden ser educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos, recreativos. La asociación o corporación también es una entidad jurídica o una empresa, ¿ya? Pero aquí surge, oye bien, de la pluralidad de voluntades vinculadas mediante aporte en dinero. Fíjense la diferencia entre lo que es una fundación y una asociación. Allá nos está diciendo que es el aporte en dinero. Acá sí hay que aportar dinero, especie o actividad. Allá establecen unos objetivos, establece la forma de cómo alcanzarlo, etcétera, etcétera. O de pronto una persona que esté bien, viene y se desprende de esa cosa y crean la fundación, ¿ya? O ellos hacen la fundación y buscan la manera, por ejemplo, una fundación educativa, de recoger libros de casa en casa y van creando una biblioteca, etcétera. Ellos establecen sus mecanismos. Acá no. Acá en la asociación o corporación tienen que aportar dinero, especie que nos aportan los socios, en orden a la realización de un fin de beneficio social extraeconómico. O sea, hay un beneficio social extraeconómico, ¿ya?, que puede contratarse a los asociados a un gremio, un grupo social en particular. Vamos a poner el ejemplo para que ustedes me entiendan mejor. Cojan la Mutual Ser, que es una entidad que puede ser una asociación, una corporación, donde algunos médicos en un tiempo determinado se unieron para crear esa asociación con el fin de ¿qué? Con el fin de prestar servicios médicos, de laboratorio, de consulta, etcétera, etcétera, y intervenciones quirúrgicas. Ya hay unos objetivos amplios, ya.
Pero fíjense bien que para hacer esa fundación de asociación, esos médicos tienen que hacer, unos tienen que aportar dinero, otros tienen que aportar especies, pueden aportar, por ejemplo, unos laboratorios, unos equipos, etcétera. Y otros lo emplean de pronto con su especialidad, su actividad. O sea, un neurólogo, un nefrólogo, un cardiólogo, de acuerdo a su actividad, pues fundan realmente esa asociación o corporación. Pero fíjense que detrás de esa constitución hay un fin social extraeconómico. ¿Cuál es el fin social extraeconómico? Que los contraten a ellos mismos. O sea, que a pesar de que son socios, ellos le prestan servicio a la asociación. ¿Ya? A la asociación. Entonces, fíjense la diferencia entre lo que es una fundación y una asociación o corporación sin ánimo de lucro. ¿Ya? Su régimen estatutario y de decisiones fundamentales se derivan de la voluntad de sus miembros según el mecanismo del sistema mayoritario. O sea, la mayoría es la que se impone. La voluntad de la mayoría es la que se impone. Por ello, el derecho de asociación no solo consiste en la posibilidad de organizar personas morales, sino también con la libertad de abstenerse de hacerlo. O sea, que tú puedes organizarse siempre, las asociaciones o corporaciones deben ser personas morales, que tengan una ética moral, que no estén criticados, que no tengan ningún tipo de inconveniente o antecedentes, ¿ya? Pero también pueden abstenerse de no formar parte de ella, porque eso lo establece la Constitución, ¿ya? Entonces, o compeler significa obligar, o que los obliguen a que ingresen o se retiren de esas entidades. Esto tampoco se puede hacer. Entonces, fíjense la diferencia entre lo que es una fundación y una asociación o corporación. Yo sé que más tarde me van a preguntar, bueno, profesor, pero si esto es Mutual Ser, por ejemplo, que tiene una utilidad, un beneficio, a los médicos no se les reparte, no se les reparte porque lo que hay, los beneficios o utilidad que genera esa corporación, esa asociación, se reinvierten en la ampliación de los servicios. Supónganse que Mutual Ser de pronto está funcionando aquí en Cartagena y quiere funcionar en los Montes María, allá compra una sede, ¿con qué lo va a comprar? Con la utilidad que le queda o los beneficios, ¿ya? O va a comprar equipo, o va a investigar, o va a hacer alguna cosa ahí, pero no se le reparte a los equipos. Ellos se benefician es porque están trabajando con esa fundación en la cual son socios. Entidades del sector solidario. ¿Qué entidades pertenecen al sector solidario? De acuerdo a la normatividad vigente, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, las instituciones auxiliares de economía solidaria, las cooperativas de concesión de aporte y crédito, las cooperativas multiactivas integrales sin cesión de ahorro y crédito, cooperativas especializadas en actividades diferentes a la financiera, administraciones públicas cooperativas, cooperativas de trabajo asociado, precooperativas. Estas entidades, todas estas entidades se encuentran muy bien bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Porque algunas aquí, fíjense que se dedican a lo que es el aporte y crédito. Entonces, tienen que ser supeditadas por la Delegatura de la Supervisión de Ahorro y en forma asociativa solidaria, ¿ya? Entonces, fíjense que estas entidades pueden, este tipo de organización pertenece a la entidad del sector solidario. Entidades sin ánimo de lucro que deben registrarse en la Cámara de Comercio, lo establece el decreto 2150 del 95. La Junta de Acción Comunal tienen que registrarse. Las entidades de naturaleza cooperativa tienen que registrarse. Los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, así como su organismo de integración, instituciones auxiliares de cooperativismo, entidades ambientalistas, entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas, asociaciones de copropietarios o arrendatarios, arrendamiento de vivienda compartida y vecinos, instituciones de utilidad común que presten servicios de bienestar familiar, asociaciones agropecuarias, campesinas, nacionales y no nacionales, corporaciones o asociaciones que tengan que ver con actividades de las comunidades indígenas. Tienen que registrarse en la Cámara de Comercio, de acuerdo a este decreto, ¿ya? También tienen que registrarse las entidades gremiales, de beneficencia, de profesionales, juveniles, sociales, de planes y programas de vivienda, democrática, participativa, cívica y comunitaria, promotora de bienestar social, de egresados, de rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos, incapacitados, asociaciones de padres de familia de cualquier grado, las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas también tienen que registrarse en la Cámara de Comercio. ¿Qué entidades no deben registrarse en la Cámara de Comercio? Entidades sin ánimo de lucro.
De acuerdo a este decreto, el 2250 del 95, las organizaciones comunitarias, la ASO-Comunal, las federaciones comunitarias, instituciones de educación superior, instituciones de educación formal y no formal, personas jurídicas que presten servicios de vigilancia privada, iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, partidos y movimientos políticos, sindicatos y asociaciones. La parte del control y la vigilancia en el sector solidario. Este control y vigilancia son tres tipos de controles. El control gubernamental, cuando hablamos de control gubernamental nos estamos refiriendo al control que ejerce los departamentos. Cada departamento tiene una oficina dedicada a la parte del control y vigilancia del sector solidario. Esto está estatuido en el artículo 40 al 45 del decreto 2150 del 95. Y el control gubernamental se refiere básicamente a lo que es la inspección y vigilancia de las entidades que están en la economía solidaria. O sea, tienen que visitar, tienen que vigilar cualquier tipo de situación que tenga alguna empresa que esté incluida dentro del sector solidario, o de pronto por cualquier tipo de queja que tenga algún asociado o cualquier interesado. Realmente es del resorte de la gobernación hacer la inspección y la vigilancia a las empresas que están dentro del sector solidario. Y también otro control que hace el departamento es el control estatutario. Cuando nos referimos al control estatutario es la violación de los estatutos de esa entidad. Ustedes saben que los estatutos vienen siendo la parte normativa interna en la cual se fundamenta la empresa del sector solidario, y en caso que exista algún tipo de violación de los estatutos, le corresponde al departamento hacer ese control. Existe otro control que es el control del sector solidario, o sea, un control que es específico para todas las empresas que están en el sector solidario. Entonces, fíjense bien, aquellas empresas que están en el sector solidario le corresponde el control y vigilancia a la Superintendencia de Economía Solidaria. Todas las entidades que están en el sector solidario es resuelto el control por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero hay una excepción, y es que cuando las cooperativas ya amplían su objetivo a hacer actividades financieras, ya se sale del resorte de la Superintendencia de Economía Solidaria y entonces le corresponde es a la Superintendencia Financiera. No se olviden que cuando las cooperativas ya pasan a ser cooperativas financieras es porque van a hacer actividades igualitas a las que hacen los bancos. Van a captar y colocar recursos, y por hacer esa actividad de captar y colocar recursos, entonces es del resorte la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Entonces hay que saber distinguir los tipos de controles, ya los que le corresponden a la Superintendencia de Economía Solidaria y los que le corresponden a la Superintendencia Financiera. Por otro lado, también hay cooperativas que son cooperativas de trabajo y que son asociadas y especializadas. Cuando hablamos de cooperativas de trabajo, son cooperativas donde el fundamento más importante es el trabajo de los socios, que lo hacen en forma asociada y en forma especializada. Esas cooperativas de trabajo asociados especializados pueden ser en los sectores de la salud, del transporte, de la vigilancia, la educación. Y dependiendo, fíjese bien, del sector en la cual exista esa especialización de las cooperativas de trabajo, así será el control. Por ejemplo, si estamos hablando aquí de la salud, el control le corresponde entonces a la Superintendencia de Salud. Si estamos hablando de transporte, el control le corresponde entonces a la Superintendencia de Transporte. Si es de vigilancia, le corresponde a la Superintendencia de Vigilancia, y si es educación, también le corresponde a la Superintendencia de Educación, ¿ya? O al Ministerio de Educación. O sea, que dependiendo del resorte en el cual se desenvuelve el sector de la cooperativa de trabajo asociado especializada, así será también la vigilancia y el control por parte de la superintendencia respectiva. También podemos agregar que la DIAN también ejerce un control sobre todas las empresas del sector solidario. Y ese control es un control de fiscalización. ¿Qué significa fiscalización? Es el control de la tributación que tienen que hacer
fíjense bien, los contribuyentes a través de las distintas declaraciones de renta, a través de los distintos tributos a los cuales están obligados. ¿Y quién es el que tiene realmente que vigilar que eso se cumpla? Que es la DIAN, porque la DIAN realmente es el instrumento de fiscalización en la cual se basa el gobierno nacional. Entonces, fíjense que la DIAN ejerce un control de fiscalización de los impuestos nacionales, así como controlar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en las entidades sin ánimo de lucro, porque las entidades sin ánimo de lucro también van a adquirir una serie de obligaciones. Y por ejemplo, la obligación de pronto de querer pertenecer a un régimen tributario especial. Entonces, en el caso de que una entidad del sector solidario quiera acogerse al el régimen tributario especial, tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que registrarse ante la DIAN con esa característica. Entonces, le corresponde a la DIAN esa vigilancia, que realmente las empresas que están sin ánimo de lucro, que tienen que acogerse al sistema de tributación especial, tienen entonces que cumplir con esos requisitos. Otro control lo ejercen, fíjense, ya a un nivel distinto, que son las secretarías de Hacienda territoriales. Eso son las secretarías de Haciendas territoriales o de las ciudades o del ente territorial. Son las entidades que se encargan precisamente al recaudo de los impuestos, los tributos que tiene esos habitantes en la ciudad. Y entonces, ¿por qué? Porque hay un impuesto que son del resorte territorial. Por ejemplo, hay impuesto predial, hay impuesto de industria y comercio, hay impuesto de tránsito. O sea, toda esa cantidad de impuestos, ¿quién realmente debe controlar y vigilar lo que se recaude en forma exacta? Son las secretarías de Haciendas territoriales. Entonces, fíjense que ese es el control, otro control, pero ya a un nivel de ente territorial, porque ese es el rol que juega frente a los impuestos territoriales la Secretaría de Hacienda Territorial. En resumen, el control y vigilancia del sector de solidario es un control gubernamental a través de la gobernación. Ese control está basado en la parte de la inspección y la vigilancia y el control estatutario. El control solidario tiene que ver con la parte dependiendo del objetivo que se tenga en el renglón donde se está desempeñando ese sector, así será también la fiscalización por parte de la superintendencia específica o que le toca a cada uno de esos renglones. Y el otro control es la parte de la DIAN, para la parte de los tributos desde el punto de vista de la fiscalización, y el otro control lo hace la Secretaría de Hacienda a nivel territorial por parte de los tributos que reciben esas ciudades o entes territoriales en ese momento. Clasificación de las organizaciones solidarias. ¿Cómo podemos clasificar? Aquí vamos a encontrar un cuadro realmente donde podemos ver ya lo que es la clasificación de las organizaciones solidarias. Vamos a ver que en primera instancia encontramos las cooperativas. ¿Ya? Esas cooperativas pueden especializarse. Una cooperativa que se especializa es aquella que se especializa en algún sector de la economía. Una cooperativa que se dedican a la salud, otra que se dedican a la educación, otra que se dedican al deporte. Entonces, dependiendo de la especialización o el sector al que realmente se apropie o los fines con los que va a desarrollar esa cooperativa del sector solidario, así realmente se va definiendo la especialización. O sea, que solamente se dedican a un renglón específicamente, por eso se considera que son especializadas. Están las cooperativas multiactivas. Cuando hablamos multiactivas es que se dedican a varios renglones de la economía. O sea, una cooperativa multiactiva puede ser Cosalud, que Cosalud se dedica a la parte de salud y también creo que tiene un banco, ¿ya? Entonces, ahí tiene actividades multiactivas, o sea, son varias las actividades que desarrolla, por eso se considera multiactiva. Integrales, una cooperativa integral cuando, oígase bien, cobija todo el proceso de producción, de comercialización y de distribución de los artículos, los servicios que produce. Por ejemplo, vamos a coger Colanta, pues una cooperativa ganadera que, fíjense, se dedica a la parte de cosechar, si se puede decir, o
conseguir la leche a través sus animales o del ganado, y la viene, la comercializa y la procesa dentro de su maquinaria para después venderla o distribuirla. Entonces se puede decir que aquí cobija todo el proceso de producción, de comercialización y de distribución. Entonces una cooperativa integral, pues cobija toda esa serie de procesos. Las cooperativas pueden organizarse en organismos de grado superior. Lo habíamos dicho en la clase de ayer, en el sentido que unas cooperativas que son especializadas, varias cooperativas especializadas pueden reunirse y hacer un organismo de grado superior. O sea, supongan que aquí tengo una cooperativa que esté dedicada a la salud, entonces varias cooperativas de la salud se organizan y forman realmente un ente superior que los cobija a cada uno de ellos. También en las cooperativas tenemos unas instituciones que son auxiliares para el manejo del cooperativismo. Estas son empresas sin ánimo de lucro. ¿Y su función cuál es? Su función es orientar y desarrollar y apoyar las situaciones no solamente que tengan dificultad, sino también asesorarla en la buena marcha que deben tener las cooperativas acogiéndose a la normatividad que le rige a cada una de ellas. Son instituciones que, vuelvo insisto, son auxiliares, pero son empresas sin ánimo de lucro. Y las empresas comunitarias son aquellas empresas que se dedican o se ven a hacer actividades comunitarias, o sea, básicamente actividades comunitarias. También son empresas sin ánimo de lucro. Estas empresas solidarias de salud, yo le explicaba ayer que su fundamento es que aquí hay un aporte por parte de los socios en dinero, en especies o de pronto en la parte de su capacidad intelectual. Pero hay una finalidad de un interés económico. El interés económico es que los miembros o los socios de esta empresa solidaria de salud, fíjense bien, van a trabajar con esas empresas. O sea que además de ser socios, van a ser también trabajadores de esas entidades. Entonces ahí es donde está precisamente un beneficio particular. Y ese contrato que tiene ese socio con esa empresa, contablemente va a ser un gasto. ¿Por qué? Porque le está prestando un servicio. Pero supónganse de pronto que esa empresa solidaria de salud tiene una utilidad, esa utilidad no se le va a repartir a los socios, sino que se va a ampliar la cobertura de servicios que está prestando esa empresa solidaria de salud. Precooperativas. Podemos decir que las precooperativas son realmente toda la serie de insumos necesarios que se requiere para que una entidad se considere cooperativa. O sea, son los pasos iniciales, los pasos previos, donde hay una serie de documentación, una serie de requisitos que de pronto no le dan la categoría de cooperativa en primera instancia porque no se han reunido, pero puede realmente presentarse como una precooperativa durante un tiempo determinado. Claro está, con el convencimiento que en tiempo muy corto ya deben ser organizadas como cooperativas. Los fondos de empleados que vienen siendo, los fondos de empleados regularmente nacen en las empresas, porque fíjense, son de empleados, y ellas se alimentan financieramente, fíjense bien, de unos descuentos que le hacen de la nómina a aquellas personas que se afilian al fondo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atender necesidades de los socios, ¿ya? Y si se genera un excedente o una utilidad al final del ejercicio contable, eso va a redundar en una mejor prestación de los servicios. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Cartagena está el fondo de empleados. Este fondo de empleados en la Universidad de Cartagena, ¿cómo se surte? A los trabajadores o a los docentes, cualquier trabajador, también administrativo, puede afiliarse, nos descuentan de la nómina. ¿Y qué recibimos nosotros? Recibimos nosotros de pronto que a nosotros nos hacen crédito, y de pronto nos hacen crédito con un interés menor al interés bancario. Ese es un beneficio que está recibiendo en ese fondo. Se atienden situaciones de calamidad, ¿ya? Se le capacita. Entonces, fíjense que, y son sin ánimo de lucro, ¿ya? Se compra cartera. Hay docentes de pronto que están muy endeudados con carteras bancarias, con unos intereses realmente que son exorbitantes, y el fondo de empleo le puede comprar la cartera a un interés más cómodo que le permita a él manejar en forma más sana las finanzas o sus ingresos mensuales.
Las asociaciones mutuales, también asociaciones que realmente cobija a varias entidades, ya sea de cualquier sector, ¿ya? O de alguna región, ¿ya? Tenemos también las administraciones públicas de cooperativas, o sea, son entidades, ellas bien, que también orientan en la parte administrativa a cooperativas, pero del sector público, Empresas solidarias innominadas son aquellas empresas que no son irregulares, sino que de pronto no tienen un nombre que la identifique, pero que hacen su actividad en forma solidaria. Y están las familiempresas o microempresas, que están formadas por familiares de una misma, son familias, y familias que se unen para el efecto de hacer esas empresas, o empresas, microempresas solidarias. Entonces, esa puede ser a grandes rasgos unas clasificaciones de las organizaciones solidarias. Acá de pronto tenemos la definición de algunas. Cooperativa multiactiva es la empresa asociativa sin ánimo de lucro. Todos ya sabemos que todo lo que está en el sector solidario es sin ánimo de lucro, en el cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Lo que le decía, yo creo que ayer le puse el ejemplo de la Mutual Ser. O sea, hay unos socios que son los aportantes, pero los gestores, lo que hacen la actividad de la empresa, también son ellos mismos, ¿ya? ¿Con qué objeto? Con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios. Pero hago la claridad, una cosa es ser aportante y otra ser gestor o ejecutor de la actividad. Entonces, cuando hay los gestores de la actividad, ahí realmente hay un lucro porque hay que pagarle a esos médicos que prestan el servicio, a pesar de que sean socios, porque ellos realmente están atendiendo a la clientela tanto interna como externamente. La cooperativa integral es un proyecto de autogestión en red, le decía, que pretende paulatinamente juntar todos los elementos básicos de una economía, como son la producción, el consumo, la financiación e integrar todos los sectores de la actividad necesarios para vivir como si fuera un sistema capitalista. O sea, esto cuando hablamos de sistema capitalista nos estamos refiriendo a siempre que hay una organización donde el capital es el que prima, básicamente también ellos monopolizan los aspectos del proceso de la producción, de la distribución y la parte de la comercialización. Entonces, cuando se hace la cooperativa integral, es como si estuviéramos realmente mirándonos en un espejo de un sistema capitalista, pero sin perder de vista que esta cooperativa integral es una entidad sin ánimo de lucro. Esto es para hacer un paralelo en que el sistema capitalista también monopoliza esa parte de las actividades del proceso productivo, de comercialización y de distribución. Por eso es que se domina que es integral. Las instituciones auxiliares, que le hablé ahora rato, también tienen instituciones auxiliares del sector solidario. Entidades con personería jurídica, o sea, que son empresas que tienen una personería, son sin ánimo de lucro. ¿Y cuál es el objeto? Incrementar y desarrollar el sector cooperativo, o sea, apoyan, son entidades auxiliares que apoyan al cooperativismo. ¿Cómo lo apoyan? A través de actividades orientadas a facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos, sociales y constituidas por uno o varios sujetos de derecho solidario de primero o segundo grado. O sea, a veces de pronto, fíjense bien que se va a organizar una cooperativa y de pronto los socios no tienen experiencia en la conformación y la documentación y el papeleo que hay que hacer para efecto de conformar esa cooperativa. Entonces se puede acudir a una institución de auxiliar del sector solidario. ¿Por qué? Porque ahí están los expertos, son los que te van a guiar, te van a dar las ideas, te van a orientar, te van a decir realmente cuáles son los requisitos que se cumplen. Para eso están realmente estas instituciones auxiliares del sector solidario y son sin ánimo de lucro. El Consejo Nacional de la Economía Solidaria, que se denomina CONES, el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, es un consejo o un organismo que formula y coordina a nivel nacional las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al sistema de economía solidaria.
O sea, este es un consejo que orienta y coordina, pero a nivel nacional, todas las políticas del sector solidario, toda la estrategia que pueden utilizarse en el sector solidario, los planes, programas y proyectos que también pueden utilizarse en ese sector, ¿ya? Entonces, para eso está conformado el Consejo Nacional de la Economía Solidaria. Este Consejo Nacional de la Economía Solidaria también puede ser a nivel nacional, departamental o distrital o territorial. Entonces, por eso, eso se denominan capítulos regionales o locales, que tienen unas funciones similares o iguales a la que está a nivel nacional. O sea, que dependiendo de la cantidad de empresas que estén en el sector, así de pronto se podría observar la necesidad de conformar un consejo o un capítulo de un Consejo Nacional de la Economía Solidaria a nivel departamental, distrital o territorial. Y el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, fíjense, es un fondo. ¿Este fondo para qué sirve? Para otorgar crédito a los proyectos de desarrollo de las entidades de economía solidaria. ¿Ya? A veces, de pronto hay un plan en una cooperativa o una entidad del sector solidario y no hay los recursos. Entonces, para eso se puede acudir al Fondo de Fomento de la Economía Solidaria que se llama FONE. ¿Ya? Y además, tienen que previamente estar inscrito ahí, porque tengo entendido que también hay que pagar realmente unas cuotas de afiliación permanente. Además, este fondo los ayuda a administrar los recursos que le está entregando o que tienen a disposición, porque también puede existir el caso que no se tenga experiencia financiera. Entonces, el fondo también tiene los expertos que le pueden orientar en cómo manejar esos recursos. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo. O sea, fomentar, crear organizaciones solidarias de producción y trabajo, porque aquí también se puede estar necesitando capital. Entonces también se puede acudir a este fondo. ¿Ya? Entonces, este fondo está normativamente diseñado, es para atender la liquidez y el capital de trabajo de todas las entidades que están incluidas en el sector solidario. Asociaciones mutuales, organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Fíjense que son privadas, sin ánimo de lucro, que están constituidas para fomentar la ayuda recíproca de sus miembros, satisfaciendo sus necesidades mediante la prestación de servicios que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. ¿Verdad? La asociación mutual se rige por el decreto 1480 al 89 de la ley 454, que fue la que vimos en la última normatividad en esta misma clase, y demás normas aplicables a su condición de empresas privadas. ¿Ya? O sea, esta es para fomentar la ayuda recíproca. O sea, se unen varias empresas mutuales del sector solidario y hacen una asociación. Esa asociación, ¿cuál es el fin? Fomentar la ayuda entre las mutuales que estén conformando esa asociación, ¿ya? Entre los miembros, satisfaciendo necesidades mediante la prestación de servicios. O sea, se colaboran, se ayudan, se aplican lo que es la solidaridad, aplican lo que es la ayuda mutua. Empresas asociativas de trabajo son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral. Fíjense que aquí el insumo principal es la capacidad laboral de los socios, porque ellos lo que aportan es su capacidad laboral y lo aportan por un tiempo indefinido. Y algunos además entregan al servicio de la organización, pueden entregar también una tecnología, ¿ya? O una destreza. Entonces ustedes de pronto hacen una asociación de una empresa asociativa de trabajo, que puede ser de pronto una empresa de publicidad, ¿ya? Sin ánimo de lucro, ¿ya? Que son productivas, y entonces cada quien aporta su capacidad laboral, pero de pronto uno de los socios aporta de pronto un software, ¿ya? Entonces aporta una tecnología, una destreza, y eso se considera también como un aporte, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Pero lo fundamental aquí es el trabajo, es la asociativa de trabajo, hacen su capacidad intelectual. Veamos ahora lo que es la comparación de los principios generalmente aceptados de contabilidad y las NIF, las normas internacionales de la información financiera, en el sector solidario.
Fíjense que en el decreto 2649 del 93 se establecieron los principios que debe realmente llevarse a cabo, o es obligatorio por parte de las empresas obligadas a llevar contabilidad. Y en la NIC para Colombia también hay unos principios, unos conceptos que se pueden también señalar como principios. En las NIC, en la norma internacional de información, en las normas internacionales financieras. Bien, la norma internacional de información financiera. Pues fíjense, en el decreto 2649 se estableció el principio de la compresibilidad. Igualito se estableció en la NIF, compresibilidad, o sea, no cambió, sigue funcionando. Acá aparece en el 2649 la confiabilidad, acá aparece la fiabilidad, ¿ya? Fiabilidad, ¿ah? O sea, donde realmente acá es confiar porque nosotros estamos confiando en que los estados financieros, la información que se está manejando, es información que es confiable para efecto de cualquier tipo de decisiones que se tengan a nivel interno o externo. Acá estamos diciendo que son fiables, estamos hablando que son fiables, o sea que ya realmente ha adoptado una serie de normas establecidas por el país desde el punto de vista contable, tributario, financiero, etcétera, por eso ya son fiables. Comparabilidad es lo mismo que en la NIC, que en el decreto 26, o sea, los estados financieros deben ser comparables, la información contable y financiera económica debe ser comparable. ¿Con qué fin? Con el fin realmente de analizar resultados y proyecciones, poder comparar. Continuidad es un principio donde en el 24 se establecía que a través de distintas pruebas, distintas aplicaciones o investigaciones internas o de pronto auditorías, se podía observar si la empresa realmente podía tener la continuidad con sus operaciones para los años siguientes, ¿ya? Porque sería realmente un error de pronto por un inversionista hacerla en una empresa cuando tenga incertidumbre en el futuro, esa empresa tenga problemas para seguir continuando con sus operaciones. Entonces era un principio que era necesario analizarlo. En la NIF se habla de empresa en marcha, o sea, en el fondo viene siendo lo mismo. También a través del análisis, a través de la auditoría, a través del comportamiento histórico de una empresa, se puede observar o se puede dar realmente, se puede tomar decisiones en el sentido de concluir que esa empresa está en capacidad de seguir operando en los años siguientes. O sea, acá se llama empresa en marcha. Unidad de medida es la unidad con que se mide en términos de pesos colombianos, de acuerdo al decreto 2649. Acá se habla de conversión en moneda extranjera, ¿verdad? Conversión en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las NIC ya realmente son aceptadas de acuerdo al país que la ha adoptado en todos los países miembros que acogieron las NIC. Entonces de pronto nosotros hacemos un estado financiero en pesos aquí en Colombia, pero para mandarlo para Estados Unidos tenemos que convertirlo en dólares. Entonces hay que hacer la conversión en moneda extranjera, ¿verdad? Valuación o medición. Aquí también había que evaluar o medir los respectivos renglones que aparecen en los estados financieros para que realmente obedezca a unos valores que sean razonables y que realmente obedezcan la situación financiera y real de la entidad. Acá en la NI se habla de esa evaluación, pero según cada sección. Bueno, el efectivo se evalúa en una forma distinta a los activos, a la propiedad, planta y equipo, a inversiones que tenga la entidad, ¿ya? Al activo restringido. O sea, por cada sección hay una evaluación o medición. La esencia sobre la forma, también fíjense que es igual tanto en los principios como en la NIF. La realización, acá se habla de realización, acá se habla de devengo causación, ¿ya? Pero en el fondo el significado viene siendo el mismo. O sea, que realmente si los valores que están establecidos en los estados financieros son realizables en la práctica. Porque de pronto ustedes pueden observar en un estado financiero que tengan una cuenta por cobrar, pero de pronto esas cuentas por cobrar no son realizables, ¿entiendes? Entonces de pronto hay que buscar la manera de contabilizar lo que en
pasado era provisión de cartera, ahora hay que calcular lo que es la parte del deterioro en cartera, para saber realmente si eso puede realizarlo o no realizarlo. La asociación no aplica en la NIC, la materialidad es para ambas, la prudencia también es igual, la revelación plena según cada sección. Acá de pronto era una revelación plena a nivel global de toda la situación financiera y económica de la entidad. Acá es según cada sección. Por eso es que apareció un nuevo estado financiero, el estado de las notas de los estados financieros, porque con ese estado de las notas de los estados financieros es que se hace una revelación por sección de cada situación que en particular presentan los distintos renglones de los estados financieros. Bueno, muchachos, esto es realmente lo que nos faltaba. Voy a abrir un espacio con ustedes para ver si tienen algún tipo de inquietud, ¿ya? Algún tipo de inquietud, y entonces los escucho. ¿Qué inquietud tienen? Pueden ser de ayer o de hoy, de lo que hemos completado. Para los que llegaron tarde, hemos visto solamente como 6 o 7 diapositivas, que fue lo que nos faltó ayer, que quedó sin grabar. Y ahora que grabe, uno todo, la de ayer y la de hoy, para mandar una sola grabación. Bien. Pero si tienen alguna inquietud, aprovechemos ahora para ver en qué los puedo ayudar. José Luis, ¿qué pregunta tienes? José Luis Girado. Hasta el momento todo bien. José Luis Ahumada. José, ¿qué pregunta tienes, José Luis Ahumada? José, ¿estás ahí? No hay ninguna, profesor. Ketty, Nicolás tampoco. Rosita. Bueno, entonces, como no hay ningún tipo de inquietud, ya vuelvo y insisto, vamos a unir toda la videoconferencia de ayer y hoy para poder editarla y hacer una sola y mandársela. ¿Está bien? Ustedes saben que en este momento hay una cantidad de inconvenientes. Yo antes de empezar no tenía ni tenía internet. Primero no había fluido eléctrico, después no había internet. Pero gracias a Dios, bien. En todo caso, fíjense que hoy asistieron poquitas personas. Yo quisiera que ustedes se convirtieran en voceros de algunos estudiantes que no los estoy viendo. Aparentemente, hay estudiantes que piensan que el profesor no se da cuenta de quiénes están asistiendo. Yo sí me doy cuenta quiénes existen y quiénes no asisten. Y ese es uno de los factores importantes para efecto del intercambio de conocimiento que nos han pedido a nosotros la dirección con los estudiantes. Que el estudiante tiene que participar, tiene que venir. Entonces, sabemos también que algunos tienen inconvenientes. Entonces, que ustedes, si de pronto tienen algún compañero de cerca, por favor le hagan correr la voz de que es necesario que participen en estas videoconferencias, además de las responsabilidades en la serie de actividades que le estamos colocando. Bueno, sin más nada, buenas noches y gracias por la atención.